Hola, hola, buenas noches. La, Bueno, empecemos con la tutoría. Hay harta gente, em, pero presentan del jueves el Diego, el Simón y la Almendra. No sé si tienen dudas ustedes de los papers, si los han podido revisar hasta ahora. Hola, Sergio. Sí, yo tengo unas preguntas, pero son más que todo los gráficos. Con la que hay como dentro de los gráficos hay otro más chico y no sé, no entiendo como a qué se refiere. Muy bien. Quizás es como un zoom, o sea, como más lejano o zoom, algo así. Estamos hablando de Orbé, Sí, ¿cierto? sí, perdón, sí. Como otra escala quizás. Sí, Ah, ya, ok. sí, sobre todo se enfoca en el rango del Paleozoico tardío, ahí entre los previo 200 millones de, o sea, previo 300, 340, por ahí. Entonces sí, es un suma a la misma muestra. Ah, ok, ok. Y lo otro que no caché, se menciona en el mismo paper, a ver dónde está, circones de referencia que dicen temora. Esos son como de ciertas ubicaciones específicas. Temora uno o sea, Temora 2 Temora 3 o son que no sé a qué se refiere con Temora, Ah, sí. o de algún método. En los métodos, la metodología Sí. son estándar que Ah, usan de circones de ok, ok. referencia. De verdad, para saberlo nomás. No, no es relevante para nosotros. Ah, ya, ok, gracias. Mm, ¿No tienen más dudas? De cualquiera de los dos papers. Está bien. Yo por ahora no. Em, ¿Y los demás es alguna otra duda que tengan de cualquiera de los dos papers? No, puede ser del otro también. No, no tienen. Yo tengo varias, pero si ustedes tienen, mm, mm, ya. Se estaba viendo ahí los gráficos de las edades para poder mostrar de mejor forma lo que quieren mostrar los autores, bien, porque un montón de gráficos que uno los ve así a la primera y no, no les pilla nada. Entonces,
hablen, que yo estoy haciendo esto sobre el paper. Estoy acá haciendo juntando los histogramas. Mm, Ah, ya. Ahí. Ya, listo. Entonces, deberían tener dudas. El paper de verdad son difíciles de digerirlos. Hay mucha información, hay algunas cosas que quizás todavía no están ahí como del todo resueltas o hay términos que también ocupan que no deben por qué conocerlos. Mm, Entonces voy a mostrarle unas láminas. Desde las últimas láminas que ya van a ver en el curso. Bien, así que empiecen a hacerlas también, que ayudan bastante. Entonces le voy a transmitir. Ahí debería estar. Ya. Sí, sí, ¿lo ven, cierto? Sí, Ah, ok. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en estos papers que revisamos esta semana? Es el famoso ciclo gondwánico. ¿Ya? ¿Por qué gondwánico? Porque ya tiene que ver con la amalgación, la construcción de esta gondwana completa. Entonces, ¿qué cosa habíamos nosotros estado viendo antes? Era todo este desarrollo el orógeno famatiniano, el orógeno chánico y el orógeno gondwánico, ¿cierto? Entonces existen durante todo este periodo previo al carbonífero la acreción de estos terrenos que fueron llegando al margen. Y bueno, ¿qué es lo que viene después? Viene el famoso ciclo gondwánico, que es el que nosotros vamos a estar revisando. Entonces, si revisamos lo que vimos la semana pasada, ¿cierto? Eh, llegamos, o sea, pasamos por toda esta etapa del devónico, silúrico también previo, donde se desarrollaron esta orogenia famatiniana y la posterior orogenia chánica, ajá, donde siempre hubo un margen pasivo al oeste de lo que sería Filenia, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Lo que nosotros vamos a estar estudiando en estos papers de esta semana es el desarrollo de la subducción en el margen gondwánico y la generación de, primero, el arco, el batolito costero, y así también un periodo de deformación que le sigue a este.
Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros? Son edades desde el Devónico hasta quizá el Carbonífero tardío, ya que son las que vamos a ver nosotros por lo menos en estos dos papers, que es sobre todo la primera etapa y segunda etapa del ciclo Gondwana. Mm. Esta primera etapa con un margen pasivo se generan rocas de fondo oceánico, plataformal, turbidita. Después viene esta segunda etapa que tiene que ver con la actividad de subducción y después una tercera que no nos interesa todavía a nosotros, que tiene que ver ya con un evento o etapa compresiva. Entonces, ¿qué conceptos tenemos que considerar para entender un poquito mejor los papers de esta semana? Son los de acreción. Ya vamos a estar estudiando rocas de prima, vamos a estar estudiando rocas metamórficas. ¿Mm? Y ese metamorfismo que se desarrolla en el prisma de acreción acreciona material ya a este a través de dos mecanismos. Uno que viene a ser el de acreción basal, o sea que se va a adicionar material desde la base del prisma hacia zonas más someras. Este crece de forma vertical, bien, y la deformación va a tender a ser subhorizontal, bien. Y está el del proceso de acreción frontal, que es un proceso donde el prisma en este caso crece también, o sea, se acreciona material, pero en este caso crece de forma horizontal, o sea, hacia allá. Y otra cosa importante es que la deformación o los planos de foliación que se van a generar en esa roca metamórfica van a ser con una preferencia en la vertical. Bien, van a ser, como se ven ahí, esos planos verticales. Entonces, foliaciones se estudian harto y se asocian a ciertos eventos deformativos, acá los autores, en donde pueden asociar que cierto grupo o cierta unidad metamórfica está asociado o a acreción basal o a acreción frontal. ¿Qué otra cosa ven en este primer paper, en el del profe Pancho? Es que se realizan dataciones en circones detríticos, en donde ésta indican la edad de la proveniencia de los circones. O sea, no es la edad de enfriamiento o la edad de cristalización de una roca, sino bien es la edad de los circones que fueron llegando ahí a la zona de depósito. ¿Mm? Y esto nos podrían indicar las proveniencias, o sea, qué rocas estuvieron exhumadas al momento del depósito de ello, en nuestro caso, el fosa. ¿Mm? Ya. Entonces, dentro de la historia y del prisma de acreción que se desarrolla con esta subducción carbonífera, es que previamente tuvo que haber llegado material desde diferentes zonas, ya zonas emergidas, zonas alzadas, que fueron alimentando a estas zonas de subducción a la fosa que recibía los aportes sedimentarios. Bien, entonces los autores estudian dos unidades representativas ahí de la actividad de subducción, que viene a ser el prisma de subducción o el prisma acrecional. Entonces, ellos estudian, acá se me olvidó poner un mapa, bien, entre Valparaíso hasta los 42, cercanos a Valdivia, bien, las rocas metamórficas que afloran en el margen, sobre todo en la parte chilena. Entonces, ¿qué ellos ven? La serie oriental, ya que es una alternancia de metaareniscas y metamelitas, ya que son rocas metamórficas, pero no de alto grado. Bien. Y estos tienen una foliación principal, subvertical, y una S2 poco penetrativa. Ellos lo asocian a un metamorfismo de baja presión y alta temperatura, y este habría sido producto de la acreción frontal. Bien. También estudian la serie occidental, en la porción oeste, en donde
los autores estudian esquistos verdes, esquistos micáceos, cuarcitas y otras rocas, las cuales estarían asociadas ya más bien a un metamorfismo de alta presión y baja temperatura, ¿cierto? Así también la foliación que ellos ven, principalmente existen estas fábricas planares y ya una S2 mucho más penetrativa, o sea, existen más procesos deformativos dentro de esta acreción que viene desde la base del prisma. Y entonces, ellos la asocian a esta acreción basal. Ajá. Entonces, acreción frontal, acreción basal. La acreción frontal habría, eh, o las rocas asociadas a esta se habrían desarrollado un poco antes que las de la acreción basal. Bien, entonces ahí para que lo tengan en cuenta, cada serie tiene sus propias características y que cada una de estas se asocia a un proceso dentro del prisma de acreción diferente, siendo la oriental de baja presión, alta temperatura, asociado a la acreción frontal, y la occidental de alta presión, baja temperatura, asociado a una acreción basal desde la base del prisma, en donde la presión viene a ser bastante más alta. Ajá. Entonces, ¿qué más ellos hacen? Estudian estas rocas, toman diferentes muestras, ¿m? Y obtienen los circones y los empiezan a datar. Bien, ellos que encuentran, observan diferencias en las edades en lo que es la serie occidental y oriental, sobre todo en su porción del norte. Bien, y así también la serie occidental del sur versus la oriental, tanto con la del norte y del sur. Lo vamos a ver con los monitos. Bien. Así que también hacen análisis isotópicos asociados a las dataciones de los circones, en donde lo que buscan entender es la fuente, ya cuál es la asignatura de la fuente de estos circones que ellos están estudiando, y así es posible compararlos con rocas que ya se conocen, rocas plutónicas que hay en el margen, y se podría entender o determinar de mejor manera la procedencia. Entonces, lo había puesto por aquí. Entonces, dentro de lo que ellos observan, eh, la principal y una de las cosas más importantes de lo que uno puede desprender del paper, acá yo pongo dos ejemplos nomás, ya entre las rocas del norte y las rocas del sur. Pero si ustedes también ubican las rocas de la serie oriental del sur, ¿m? Y las ponen con la del norte, pueden notar dos cosas. No, una que es bien importante, que son las edades devónicas. Bien. En el norte, el devónico aparece, o sea, no aparece o aparece muy poco, que son las edades que tenemos acá en este cuadradito, entre los 350, 400 millones de años. Bien, en que si nosotros ahora observamos los 350 y 400 millones de años de que hay en el sur, son un poco más abundantes. Bien, existe hasta un pequeño pic ahí. Entonces, con esto, los autores lo remarcan y indican que es una diferencia importante a considerar dentro de la reconstrucción tectónica y paleogeográfica. Ya. Entonces, ¿qué es lo que ellos establecen o idealizan? Es lo siguiente. Ya sobre todo en el Devónico, con la no existencia de circones en la zona norte, o sea, al norte de los 40 grados sur, ellos indican de que no estaban llegando los circones a la fosa. ¿Ve? Que también estaba pasando durante ese entonces es que existía
un arco, ya en Argentina se sabe que hay un arco de esa edad, pero los circones no pudieron llegar nunca hacia la fosa, bien, porque las rocas acá del prisma no presenta circonio, presenta muy poco. Entonces, la pregunta cabe hacerse es si existían rocas plutónicas, si existía este arco famatiniano, ¿por qué no pudieron llegar esos circones hasta la fosa? Entonces, lo que los autores proponen es que existía chup, esto, bien, un alto topográfico que servía em, de obstáculo para que pudieran llegar los circones que venían de acá hacia la fosa. Todo por este alto topográfico que viene a ser el orógeno que se desarrolla cuando Chilenia colisionaba con Cuyania. Bien, vendría a ser este orógeno chánico que estábamos viendo en las clases pasadas. Bien, entonces se genera ese orógeno chánico, es un alto topográfico y inhibe el transporte de estos circones hasta la fosa. Bien, cosa que en el sur no estaba pasando. Bien, en el sur no estaba este alto topográfico, no se habría desarrollado un orógeno y todos estos plutones que se encontraban se erosionaban y entregaban aporte sedimentario a la fosa. Bien, de ahí que en la zona norte no hayan circones devónicos y que sí hayan en la zona sur. ¿Mm? Y acá en los 40 grados sur, el lineamiento de la Nalhue, bien, que los autores también proponen que sería el fin del terrenio de Chile. Entonces la razón de por qué existe este erógeno sería por la acreción de Chilenia durante ese periodo. Bien, y bueno, ¿qué es lo que pasa ya para el carbonífero? Es que se instaura ya en la región, sobre todo en toda la región, de la región del norte y la región del sur, un prisma. Ya se instaura el prisma y se instaura la subducción. Bien, deja de ser un margen pasivo y ya empieza a ser un margen bastante activo. Se reconocen en Argentina, bien, una serie de plutones, bien, que estos vendrían a alimentar ahora la fosa con estos circones que provienen de este arco volcánico. Bien, entonces ahí se habría desarrollado la serie oriental. ¿Mm? ¿Y qué pasa después, ya en el carbonífero, ya pasando al pérmico carbonífero tardío? Es que se instaura, bueno, ahora en una zona más cercana a la o sea, perdón, más cercano al margen, el batolito costero, y así también aflora o empieza a desarrollarse la acreción basal, bien, en donde las condiciones tectónicas habrían cambiado, bien, se pasaría ya de un régimen normal o extensional que estaría actuando en el carbonífero inferior a uno bastante compresivo, bien, el cual estaría alzando o generando la acreción basal y esta caracterizada con la serie occidental. ¿Mm? Esto hay que entenderlo bastante. Hasta acá está todo muy claro con las edades que los autores proponen y las procedencias de los circones. Entonces, no hay circones, hay un alto topográfico, no llegan a la fosa. ¿Mm? Sobre todo en la zona norte eso no pasa, no hay circones devónicos, en la zona sur sí. Después, en el carbonífero se instaura la subducción, existe plutonismo, llega a toda la fosa, ¿verdad? Y bueno, después, en el carbonífero tardío, empiezan a cambiar las condiciones tectónicas, se empieza a desarrollar la serie occidental con esta acreción basal. Hasta ahí, bien. Y después los autores tratan
de indicar que ya con edad espérmica, mucho más adelante, se pueden encontrar circones de estas edades en el sur. Bien, y los autores proponen de que existen ciertas diferencias, sobre todo de edades más jóvenes, ya de pérmicas triásicas, asociadas a el arribo de alguna maciz, ya no me acuerdo el nombre en español, en la Patagonia. Bien, que vendría a ser algo que no estaría pasando en el norte. Bien, de ahí que encuentren otra diferencia en la serie occidental del sur. Pero principalmente los que les dije. Bien, esto es lo importante. Esto, el paso ahí de este margen pasivo, diferente a después esta subducción que se instaura en todo el margen. Eso es, no sé si tienen dudas con ese paper. Mm, tienen que ver bastante bien las edades para cada una de las etapas que los autores proponen. Bien, hay periodos donde, muy bien, ellos encuentran diferencia en las procedencias, pero hay periodos en donde son casi idénticas. Bien, o sea, si uno se mueve después al carbonífero inferior, va a notar que existen procedencias para ambas localidades. Mm, Lo, dependiendo de lo que estén viendo, puede que estas vayan variando, ¿cierto? Bien. Entonces, no sé si tienen o les nacieron dudas leyendo o escuchando sobre este paper, el de Hervé 2003. Sergio, Dime. yo tengo una duda con respecto al tema de los circones que como presentamos mañana. Al final, ¿cómo? Porque yo el enfoque que tengo es como comparar edades de los circones, no como señalar la ausencia del devónico en el norte y en el sur. Entonces no sé si es que como la cambio a la como comparación de que en el norte no había devónico y en el sur sí, o sigo como con la lógica que tengo ahora, porque yo como que estoy señalando los pics, como que en la serie occidental norte, por ejemplo, son como principalmente ordovícicos, que un pic en el ordovícico, como que no sé, me perdí como ahí. Sí, o sea, de las dos formas está bien, pero este modelo que proponen se basa en uno, los pics y en los valles, o sea, cuando hay poco, ya, porque estos son del norte y el otro es del sur. Entonces, si nosotros observamos las edades de estas, 420, 370, 420, 370, sí, está por acá, ¿cierto? Y sí, muy bien. Y 420, 370 para el sur, uno debería ver 340, 3, ve mucho más circones de los que hay en el norte. Oh, estoy dejando la cámara. Oh, ya, ahí sí. Sería este pic de por acá. Entonces, bien, en el norte lo que muestran los autores es que o quieren dar respuesta de por qué son tan pocos los circones que hay en el norte. ¿Por qué son tan pocos y en el sur son bastantes? Bien, acá tenemos del orden de 6 a 10 circones y en el norte tenemos del orden de uno. En, qué sé yo, son 50 millones de años. Entonces, bastante poco. O sea, en 50 millones de años, un puro circón llegó a la fosa dentro de la muestra que estaban estudiando. Y en el sur llegaban bastante más. ¿Mm? Entonces, eso es una pregunta que vale la pena hacerse. Y quizás los pics ya también nos den información, ¿bien?
indicando de que rocas previas, bien, fueron erosionadas previo a esto del Devónico, quizá antes del Devónico, con los pics que uno puede observar, ¿cierto? Que son em, estos patrones que los autores proponen a la Gondwana o a basamento de Gondwana, que serían rocas del Pampeano previas, que habrían sido acrecionadas. Pero en el Devónico, en el Paleozoico superior, es que ahí ellos encuentran variaciones. ¿Ah? Entonces, es como buscar o sustentar el modelo que los autores proponen. ¿En base a qué? En base a esto, a los patrones de edad. ¿Y cómo lo pueden ustedes mostrar bastante bien? Acá hay como unas palabras y todo, pero ustedes pueden poner el mono, ya el del modelo, y sustentarlo con la edad. Bien, y ahí presentando las variaciones que los autores proponen. Entonces acá es esa, ya que en el norte no hayan circones o que haya muy poco y que en el sur se hayan bastante. ¿Mm? Porque ahí los autores proponen el terreno o esta barrera topográfica que inhibía el trote de los circones. Es una forma, quizá la más, no sé si la más fácil de entender el modelo, pero ayuda bastante a seguirlo. ¿Mm? Ya, sí. Y con respecto a lo del análisis como isotópico para el tema como de el magmatismo, también o sea, habría que también enfocarse en eso, o como hay que poner principal énfasis como en la comparación de las edades. Sí, 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 a ver. O sea, uno lo puede revisar esto y te va a hablar un poquito de lo mismo, ¿bien? Te va a indicar de que los circones que provienen de una serie norte son un poquito más primitivos o llegan a ser mucho más primitivos en algunos casos en comparación a los que vienen del sur. Y en lo cual estaría asociado también a que vienen de arcos o pensamientos diferentes. ¿Bien? Pero cuesta, bien, no, es un poquito más, eh, no, eh, eh, cuesta más leerlo. Bien, quizás los histogramas de las edades uno los puede entender mejor, ya porque acá uno ve puras pelotas y triángulos y no hay como alguna zona que se diferencie de otro, como que uno ve tendencias, ya no más que eso. Pero donde uno ve tendencias claras y diferencias claras son con las edades de las muestras, que son registradas o en el norte, o en el sur, o en la serie occidental, o en la serie oriental. Ya, ahí me quedó más claro. Gracias, Sergio. Ujú. Y bueno, ¿de qué forma uno lo podría entender de mejor manera? Pero ahí ya viene del arte propio y la creatividad de cada uno. Es que te pegué una sección acá y otra acá, ¿ya? Por ¿Qué estaría pasando en cada escenario? ¿Ah? ¿Cómo sería la paleogeografía? Porque acá con el mono de planta, uno igual le cuesta un poco ver las cosas. Pero ahí si uno quiere hacer las cosas mucho más fáciles de entender, lo podría hacer así, ¿no? Mm, Hay que ver si hay tiempo y ganas. Bueno, ¿tienes más preguntas de del paper? Pasamos al otro nomás. Ah, Sergio, yo no sé si era del Hervé o de Rachel, que decías que teníamos que construir un perfil de la zona más o menos.
eh, de los aspectos. Aspectos. Ah, sí, pues. Lo mismo que les dije ahora. Lo mismo que les dije ahora, ¿ves? Chitín, Ahí está. Ah, ya, sí. Es hacer un perfil de o de un prisma de acreción, más o menos. Algo así. ¿Mm? Entender de cuáles son las condiciones de metamorfismo de una acreción basal versus una acreción eh, frontal, ¿cierto? Oye, Sergio, ahí mostraste los aspectos de destacar y salen 6 puntitos y en lo que subiste salen 5. Ah, sí. Es que cambié uno más, agregué uno. Es que esta es la tutoría del juez. Sí, Ah, se me pero, ocurrió, se me ocurrió una, pero si son 5 para el martes no pasa nada. ok, ok. Perdón. Bueno, entonces, ¿hay más con estas? Te veo si no pasamos al otro. Digas. Manito no, manito no. O manito sí. Ah, ya. Ya pues sigamos entonces. Rachel. Rachel. Ya. Rachel, ¿qué pasó? No entiendo qué pasa con mi PowerPoint. Ya. Pero es este. Bien. Entonces, el profe Pancho estudia rocas del Devónico que se desarrollan entre el Devónico al Carbonífero. Viene en un contexto del paso de este margen pasivo a un margen activo, ¿verdad? Sobre todo entre los 48 grados. Oh, se me falta el mapa. Se me olvida. Entre los 42 grados a los 33 grados sur, ¿bien? Al sur de Valparaíso. Y Kraichel estudia también rocas de edades similares, ¿bien? Pero al norte de los 33, entre los 33 y los 21 grados sur. ¿Mm? Y en la revisión de este inicio de la subducción al suroeste de Gondwana. Bien. Entonces, ¿qué es lo que temas importantes que hay acá a revisar? Son el inicio de la subducción, ya como el paso de un margen pasivo a un margen activo. Entonces, uy, vean esto nomás, no vean lo que decía ahí atrás. Este es un paper que referencian harto, ya que lo revisan harto, en cual proponen que los inicios de la subducción pueden ser o inducidos, bien, por movimientos tectónicos, esfuerzos tectónicos que hay eh, cercano a la zona de subducción que se va a instaurar, o pueden ser espontáneos. Bien, ahí ya no tienen que ver fuerzas tectónicas, sino más bien asociados a densidades o a movimientos desde el manto. Bien, entonces ellos también buscan poner a prueba cuál habría sido el gatillante de la subducción durante el Carbonífero, durante la segunda subetapa del ciclo gondwánico. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Levantan un montón de información, bien ahí de parte del Cernagiomina, en todos estos trabajos que se realizaron ahí
de Valparaíso para el norte, sobre todo los que están acá, en esta zona. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que ellos observan? Bien, ellos observan franjas plutónicas, ya carboníferas, pérmicas. Así también observan acá, si lo vemos en verde, rocas metamórficas asociadas a un prisma de acreción. ¿M? Y también observan acá en negrito o en gris rocas sedimentarias eh, de fondo oceánico, ¿verdad? Entonces la estudian bastante, sobre todo obtienen varias edades, edades de cristalización de las rocas plutónicas, edades de circones dentro de las rocas metamórficas, así también edades, o sea, no son de ellos, pero también las muestran, edades de cuándo se habría desarrollado el metamorfismo en las rocas que también ellos están estudiando. Entonces, lo revisan todo, lo revisan, y todo eso lo ponen en este diagrama. Miren que así nomás cuesta bastante entender. Entonces, ¿qué tenemos? Latitud de izquierda a norte, a la derecha el 18 al 34 grados sur. ¿Qué más tenemos? En la vertical tenemos las edades desde el Devónico a rocas más jóvenes del Pérmico. ¿Qué más tenemos? En rojo tenemos edades de cristalización de rocas plutónicas, ya rocas magmáticas en rojo. ¿Qué más tenemos? En naranjo, edades de depositación, ya de rocas sedimentarias que tienen que por ahí estar dando vuelta. Tenemos también en verde edades de cuando se desarrollan minerales metamórficos en las diferentes unidades metamórficas que hay en el margen. Ajá. Y en morado tenemos algunas edades de rocas plutónicas o volcánicas en Argentina. Bien, ya. Entonces, ¿qué es lo que vemos al observar esto? Tenemos, si uno lo quiere ver desde sur a norte, tenemos varios complejos metamórficos que se desarrollan ahí en el carbonífero temprano, ¿m? Que puede ser el complejo metamórfico El Choapa, las series que estábamos viendo también hace un rato ahí en Pichilemu, de Pichilemu para el sur. El complejo epimetamórfico de Chañaral, entre otras. Bien, y esas se desarrollan principalmente desde el 28 hacia el sur. Ya, entonces, podríamos dejar ahí marcado la segmentación desde los 28 hacia el norte y los 28 hacia el sur. Entonces, ¿qué otra cosa uno ve si lo empieza a observar? Es que las edades, bien, de rocas magmáticas en el sur aparecen un poquito antes, ya empiezan a aparecer desde el carbonífero inferior y paso ahí del carbonífero inferior al superior, que ellas son rocas magmáticas asociadas a la actividad del arco. Eso hay en el sur. Ya que otra cosa también hay en el sur es que los autores muestran que existe el orógeno ochánico. Ya recordemos también, si volvemos a los papers que leímos hace algunas semanas, teníamos este océano ochánico que se cerró entre Chilenia y Cuyania, el cual genera un orógeno y genera la orogenia chánica, cosa que no pasa al norte, ¿ya? O sea, sí, no pasa al norte, pasa bastante al sur. Entonces, eso también lo muestran los autores. Ya ellos muestran que eso pasa en la zona del sur, con la colisión ahí de Chilenia. Ya. Eso pasa a los sur de los 28. ¿M? Entonces, hay
una actividad de prisma, ya también existen orogenias o colisiones previas a esto, y también el desarrollo de un magmatismo temprano, ya temprano en relación a lo que pasa al norte. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa en el norte? Tenemos un escenario diferente, ya sobre todo lo que pasa en el Carbonífero temprano y en el Devónico. Tenemos dos formaciones sedimentarias, marinas, profundas, de margen pasivo, ya que son el Toco y Sierra del Tigre, ¿m? Que llegan a tener cerca de 3.000 metros de espesor. Entonces tenemos eso, un margen pasivo, bien, se depositan estas rocas sedimentarias y aparecen las primeras rocas o roca ígnea o plutonismo asociado a la subducción durante el Carbonífero tardío. Lo cual es bastante diferente a de lo que pasa en la zona del sur. ¿Mm? Entonces, los autores se van o observan cosas, observan de que las edades van volviéndose más jóvenes, las edades plutónicas, hacia el norte y hacia el sur. Bien, entonces lo que los autores proponen es que existe una actividad de subducción o sí, el inicio de la subducción desde un punto inicial que podría ser cercano a los 28 grados y que estaba migrando hacia el sur y hacia el norte. Bien, se está em, desarrollando la subducción y esta va migrando su inicio desde los 28 hacia el norte y desde los 28 hacia el sur. Principalmente lo ven mucho más hacia el norte, ahí se ve de forma más clara, y no así en la de zona del sur. Entonces, ya, ¿qué tenía acá? Al norte de los 28, el margen continental, ahí previo al carbonífero eh, superior, viene a ser uno pasivo, ya existen estas formaciones sedimentarias marinas, y la acumulación de durante el desarrollo de estas rocas son sin influencia magmática, no hay actividad magmática ni actividad metamórfica, ¿ya? Mientras que al sur, los autores proponen también de que existía este bloqueo de la zona de subducción, ¿ya? Lo cual habría desarrollado esta influencia metamórfica, estas creaciones basales y posteriormente el desarrollo de la actividad magmática. ¿Ah? Entonces ese sería desde los 28 grados, ahí donde ellos segmentan un segmento norte versus un segmento sur. ¿Mm? Con el inicio de la subducción que va eh, promoviéndose hacia el norte. Entonces, monitos, para que les quede claro, en el segmento norte, durante el Devónico al Carbonífero temprano, margen pasivo, depósitos marinos profundos, ya cerca de 3.000 metros de material sedimentario. Zona del sur, prisma de acreción, Choapa, serie occidental, serie oriental, complejo epimetamórfico, arco volcánico, plutonismo, subducción activa. Ya este escenario, desde el sur, fue promoviéndose hacia el norte, ya dejando de lado la actividad de margen pasivo e instaurándose esta subducción. ¿Mm? Ya. Y ahora, con esto en mente, los autores ponen también a prueba cuál habría sido ahí el mecanismo de inicio de subducción. Entonces, el que tiene que ver con el que siempre se habría utilizado como el mecanismo de inicio, o que se pensaba por mucho tiempo que habría sido el mecanismo de inicio de subducción, es este, ¿bien? Y
que es el que tiene que ver con la acumulación de material sedimentario. ¿Mm? Entonces tenemos un margen pasivo en donde se acumula y se acumula material por millones y millones de años sobre la corteza oceánica. Ya este material que se acumula hace que se vuelva más denso, ya, y se raja y la corteza oceánica y empieza a subductar a la corteza continental, desarrollando una zona de subducción, ¿cierto? Pero los modelos que se fueron actualizando acá en el tiempo, llegando ahí hasta el 2020, muestran que se necesitan sobre 10 kilómetros de columna de material sedimentario, lo cual es bastante en comparación al espesor máximo que ha sido descrito para la formación del Toco y la Sierra del Tigre, bien, que llegan a ser de cercanos a 3.000 metros. Entonces los autores descartan esta idea, ya que no habría sido suficiente el material para poder desarrollar este inicio de subducción espontánea. Ajá. Entonces, ¿cuál habría sido el gatillante ahí de la subducción? Habría sido el modelo de la transferencia, la cual no espontánea y eso se llama inducido, ya, ¿cierto? Habría sido un inicio de subducción inducido, ¿bien? Que tiene que ver con colisiones. O sea, existe una subducción previa, que cuando se acaba esta corteza oceánica desarrolla la colisión de dos cortezas continentales y la fosa, de cierta forma, salta, como dicen los autores, ¿cierto? Y eso sería una forma de iniciar la subducción en otra zona. Entonces, ¿eso dónde habría ocurrido? Según los autores, habría ocurrido al sur de los 28 grados, bien, ahí con la estrellita, ¿m? En donde existiría la colisión de Chenia, el desarrollo del orogeno oceánico y el inicio de la subducción, pero saltando de lo que fue esta subducción que alguna vez tuvo entre Chilenia y Cuyania, salta y se genera ahí la subducción entre el Protopacífico y Chilenia. ¿Ah? Y ese habría sido el mecanismo de inicio de subducción. Y ese mismo mecanismo de subducción, ¿no? Cuando ya se está instalando acá, fue migrando, bien, paulatinamente hacia el norte, con el registro de estas edades plutónicas y ahí las anomalías termales que observan los autores cada vez más jóvenes en relación a lo que pasa en el sur. ¿Mm? Y con eso termino. Bien. Eh, muestran las edades, muestran las variaciones en cada una de ellas, muestran cómo habrían sido los escenarios tectónicos, margen pasivo en el norte, margen activo en el sur, y cómo habría sido el desarrollo o el inicio de esta subducción del Protopacífico en el margen completo. Sí. Eso salió hace poco. ¿Mm? Antes, la idea que se tenía, como bien les decía, estos son unos monos que alguna vez hice, era la idea de la subducción espontánea. Bien, que era todas estas turbiditas que generaban el peso y se atajaba y empezaba la subducción. Pero este paper viene ahí a mostrar que la cosa es diferente. Que la subducción se viene promoviendo de sur hacia el norte. ¿Mm? Eso con Kreichel. ¿Tienen alguna duda con este? Yo, Sergio, en el gráfico de arribita se muestra esa anomalía termal. ¿A qué se debía? Esas son las migmatitas. ¿Y por qué están ahí solamente? ¿Por qué están ahí solamente?
¿Qué hay ahí? Antirrol. Mm, déjame. Ah, carete loa. Ahí está. Las mimatitas de Caleta Loa. Entonces, bien, en Caleta Loa se desarrollan las migmatitas. Y ahí recordemos que las migmatitas son rocas metamórficas de muy alta temperatura. Bien, entonces, ¿qué estaba pasando en ese momento? Es que existía fusión parcial de la corteza continental. Bien, muy alta temperatura. ¿Y de dónde se originó ese calor ya que genera ahí la fusión? Eh, Tiene que ser el ascenso de manto caliente. Bien, en una corteza que estuvo pasiva por mucho tiempo. Entonces, al subir este manto caliente, genera estas perturbaciones y anomalías térmicas, porque previamente venía a ser un margen pasivo. Mm, sí. Y bueno, los autores también, durante el desarrollo ahí del margen pasivo, también indican de que hubo una atenuación total importante, o sea, la corteza se estaba extendiendo y esto pudo ayudar a que ascendiera manto caliente y generara ahí la fusión de esta corteza y las migmatitas. Mm, Entonces era un antearco en el norte, un antearco caliente, mm, a diferencia de lo que hay en el sur, que era un antearco frío con la subducción ya un poquito más madura. Mm, Sí, más dudas. Yo no entiendo mucho la transferencia. Si la puedes explicar de nuevo, por favor. Ya. Entonces, ¿cómo funciona la transferencia? Veámoslo con este de acá. Y entonces, el inicio de la subducción o de una nueva zona de subducción de forma inducida, como habíamos dicho, tenía que ver con esfuerzos tectónicos eh, en cercano a lo que va a ser la nueva zona de subducción. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el modelo de transferencia? Es que, de cierta manera, la zona de subducción se transfiere a otro lado. Entonces, va a existir una colisión ya de una corteza continental o un fragmento continental que va a colisionar, acercado o transportado por una subducción previa, que podría ser fácilmente el caso de la colisión de Chilenia, ¿bien? Y que posteriormente, al haber estado adosada, ya estando adosada de Chilenia a Gondwana, inicia, ¿bien? Una subducción nueva o el inicio de una nueva zona de subducción más al este de la que habría existido antes. Entonces ese sería el modelo de transferencia. O sea, existe una colisión y la zona de subducción se transfiere a otra zona.
Y el otro que ellos utilizan viene a ser el pasivo, margen pasivo, acumulación de material, densidad, la corteza oceánica no aguanta más y colapso. Muchas gracias. Bien. ¿Más dudas con este? Este paper en verdad resulta un poquito más simple de explicarlo. ¿Mm? Igual tienen harta información. ¿Mm? Y resulta bastante simple de explicarlo si entienden esta cuestión. ¿Mm? De qué significa cada una de los puntos, dónde los autores ven las diferencias, bien, del 28 para el sur, del 28 para el norte, qué es lo que ellos proponen, qué es lo que ellos proponen, que se promueve el inicio de la subducción hacia el norte por el modelo de transferencia asociado a toda esta colisión de Chilenia, el desarrollo del orógeno Chani. Y lo muestran así, siempre con su introducción, cuál es el problema, cómo lo abordan, dónde lo estudian. ¿Mm? Y entonces ahí con estos dos papers ustedes tienen una visión bastante clara de cómo habrían sido las cosas ahí en el Carbonífero. Del paso ahí pasivo a la subducción ya instaurada en casi todo el margen. Y después pasan al Gondwánico 3, pero eso es para otra. Entonces, ¿tienen más preguntas, chicos? Chicas. No, no. Bueno, entonces, para quienes presentan el jueves, Sergio, sí, una consulta. ¿Lo del el perfil hay que dibujarlo para ponerle en la presentación o es como un ejercicio, como para estudiar? eh, o sea, no es necesario ponerlo en la presentación si ustedes lo pueden mostrar o lo pueden entender bien. O sea, no es necesario, es opcional en la presentación, pero les puede servir a ustedes para entender mejor el paper y a sus compañeros para que lo entiendan. Ah, y otra consulta, Sergio, sobre el tema del control, que los que presentamos mañana solo este paper, ¿lo damos igual o nos exhibimos de darlo también? Eh, mm, no, pues, sí, léanse el otro paper. Ya, ok. Bien, ¿tienen alguna otra consulta? Lo otro, ahora no, porque están de los dos lados. Sé que la prueba de Chile es el próximo lunes, sí. Si tienen dudas, háganla. Ya, de la prueba de Chile ya ha pasado los controles del laboratorio, de la prueba, háganla nomás y aseguren una buena nota en la primera. Les puede servir harto. Y estoy viendo si la próxima semana juntamos las dos secciones el jueves, bien, como para que los del martes tengan tiempo para leer de lunes a jueves y no de lunes a martes. ¿Mm? Eso. Así que van a estar apretaditos. No, yo me consigo una sala, yo creo. Sí, una sala. Yo creo. Eso. Nos estaríamos viendo. Cualquier cosa, pregunten.
cualquiera de nosotros. Y eso.